Bueno, dentro de la jornada de arquitectura y empresa en Vitoria tenemos una empresa, creo que local, ¿no? Creo que sois de aquí. Bueno, es un viejo deseo de todos los arquitectos hacer fachadas ajardinadas verticales. Siempre nos han generado una serie de problemas, pero creo que habéis dado con un buen sistema, bien compartimentado y que es una fachada ventilada en todo caso, ¿no? Sí, nuestro sistema es diferente a todo lo que te puedes encontrar en el mercado. Nosotros llevamos desarrollando nuestro sistema desde hace ya 8 años, en los cuales hemos estado 3 años, 4 años casi de I+D, y al mercado hemos salido hace 4 años. Entonces estamos haciendo un poco en todos los sitios, un poco en colaboración de los arquitectos de nuestros proyectos mano a mano con ellos. Nuestro sistema, efectivamente, como has dicho tú, es un sistema de fachada ventilada 100%. Porque lo que conseguimos es realmente montar un sistema de guías contra una pared en el cual el sistema va separado de la pared 7 centímetros, donde nosotros colgamos una serie de cestas con unos utillajes especiales. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sistema, al ser ventilado, nunca vamos a transmitir ningún tipo de humedad, ¿no? Por otro lado, el sistema de anclaje que tenemos es un anclaje muy sencillo, con el cual, con una chapa de seguridad que colocamos, el sistema de jardinería queda totalmente anclado. Lo que conseguimos es que tengamos una seguridad 100% a cualquier metro de altura, desde cota cero hasta 1000 metros de altura. El viento va a pasar, va a secar la pared, nunca va a haber un rozamiento tanto de agua ni nada, no va a haber ninguna contaminación con una pared que pueda ser de vecinos o de un proyecto nuevo que se quiera hacer, ¿no? Muy bien. El sistema es sencillo. ¿Este es el módulo básico que tenéis? El módulo, bueno, este está aquí un poco preparado para la feria. Nuestro sí. módulo básico es de 1 metro por 50, en los cuales se va a llenar de sustrato. El sustrato va a entrar dentro de la cesta y con unas pequeñas incesiones lo que hacemos es, en plano horizontal, el entrar la planta y las raíces para que vivan dentro de los nidos que le llamamos nosotros, ¿no? El sistema de plantación, para que la planta pueda vivir y extenderse un poco dentro de las raíces interiores, plantamos al trebolillo, plantamos una planta así, una no y otra. Para que eso tenga, tenga un poco, eso es, para que ella pueda vivir automáticamente. El riego es un sistema automatizado, nuestro sistema es exclusivo a nivel mundial. Le metéis el nutriente por ahí, ¿no? ¿Por el agua, habitualmente, si los jardines son pequeños, no alimentamos con nutrientes, sino con un sistema de abono directo, pero si el jardín ya es un poco importante, le metemos en el agua. El sistema nuestro del sistema de riego es muy importante, es un único sistema a nivel mundial de cada 15 centímetros. Claro. Entonces, todas las plantas reciben el mismo agua en la misma distancia. Quiere decir que si la cesta mide un metro de largo, la primera gota vamos a echarla a 7,5, 15, 15, 15 y acabaremos en 7,5. Entonces, toda la planta recibe el mismo agua, lo cual siempre está con mínimo agua. A un jardín no le sacas un vaso al día de agua. Muy bien. Está muy organizado. Y luego, si cualquier problema, como es modular, sacas el módulo. Sí, al ser una fachada ventilada, lo que nos permite es entrar, tanto la fácil colocación del módulo como el ponerlo como el quitarlo. Pero si imagínate que al ser ventilada bajaríamos instalaciones tanto de bajantes o de tema de agua, luz, calefacción o gas, podríamos pasar por aquí atrás. Si hubiese una avería el día de mañana por cualquier circunstancia, quitarías el módulo, la planta no sufre, arreglas tu sistema y vuelves a colocarlo. Muy bien. Es un sistema... Pues oye, enhorabuena, la verdad es un gran sistema y espero que tenga mucho éxito. Bueno, porque ahora en esto estamos todos con las fachadas, ¿no? Jardines verticales, ¿no? El sistema está un poco ahora muy sensible y nosotros bueno, estamos un poco introduciendo el producto tanto a nivel nacional como internacional. Pues enhorabuena y bienvenidos a las jornadas nuestras, ¿eh?